Hola a todos, bienvenidos a Andier Aduanas, vuestra comunidad de comercio internacional. En el vídeo de hoy os voy a explicar el Incoterm DPU, Delivered at Place Unloaded, o lo que es lo mismo, entregado en el lugar acordado con la mercancía descargada, y que además es válido para cualquier modo de transporte. En concreto vamos a ver en qué consiste el Incoterm DPU y cuáles son las principales obligaciones y costes para cada una de las partes, vendedor y comprador. ¿En qué consiste el Incoterm DPU? En una operación de compraventa en la que utilicemos el Incoterm DPU, el vendedor no solo va a entregar la mercancía en el lugar acordado del país de destino, como hacíamos en DAP, sino que además tendrá que realizar la descarga de esa mercancía. Sin embargo, el problema a veces es la viabilidad de descargar la mercancía el transportista. Esta descarga por parte del transportista sería relativamente sencilla si estuviéramos hablando de paquetería, por ejemplo, o algún electrodoméstico como un frigorífico, una lavadora, etc. Lo que estamos diciendo en este Incoterm es que o bien el conductor o conductora descarga la mercancía, o bien se contrata a una empresa externa para que descargue la mercancía donde nos lo pida el cliente. No tiene mucho sentido cuando enviemos como vendedores, por ejemplo, un contenedor completo a nuestro cliente, que descarguemos nosotros mismos la mercancía. Normalmente la empresa cliente ya tiene su personal, tiene elementos como carretillas, etcétera, para poder realizar esa descarga, y sería mejor contratar un Incoterm DAP, que es lo mismo que DPU, excepto que la descarga correrá a cargo del cliente, en el caso del Incoterm DAP, y así los riesgos de lo que pueda pasar en esa descarga en DAP los asume el cliente, sin embargo en DPU los asumimos nosotros como vendedores. Puede tener sentido cuando estamos vendiendo al cliente maquinaria muy compleja y muy valiosa o piezas de gran volumen o algo así, y queramos nosotros asegurarnos de que estamos entregando la mercancía en perfecto estado. En ese caso, sí venderemos en DPU y contrataremos una empresa especializada en el país de destino para que pueda descargar la mercancía en el lugar acordado con nuestro cliente. Este lugar de destino acordado puede ser un puerto, aeropuerto, un almacén, un centro logístico o las propias instalaciones del cliente, es decir, el lugar que las partes acuerden libremente, pero siempre en el país del comprador. Este Incoterm sirve para cualquier medio de transporte, incluido multimodal, y para cualquier tipo de carga, general, completa y grupaje. Como veis, la idea de este Incoterm es dar un marco jurídico para que el vendedor pueda llevar a cabo la gestión integral de la cadena logística internacional, es decir, hacer un envío puerta a puerta con la descarga incluida. En este caso, con DPU, la única tarea que no va a hacer el vendedor y que correrá por cuenta del comprador será la gestión y el pago del despacho de importación en la aduana del país de destino. DPU ofrece una entrega aún más completa que DAP al incluir la descarga por parte del vendedor, y esto simplifica el proceso para el comprador. De hecho, es el único Incoterm que obliga al vendedor a realizar la descarga de la mercancía en el país de destino. A la hora de redactar el Incoterm, como la transferencia del riesgo y la distribución de los costes logísticos y aduaneros van a estar en función del lugar de entrega, es importantísimo especificar de la forma más clara el lugar de entrega de la mercancía dentro del contrato de compraventa y dentro de la factura. La Cámara de Comercio Internacional recomienda la siguiente estructura: primero indicar el término Incoterm, después el lugar de entrega y después la regla Incoterms a aplicar. En este caso entiendo que la versión más reciente, es decir, la 2020. Por ejemplo, DPU Nave 10 Calle A, Polígono Comarca 2, Esquiroz, Navarra, España, Incoterms 2020. Ahora os voy a contar paso a paso y de forma detallada cuáles son las principales obligaciones y costes para cada una de las partes, vendedor y comprador. Empezamos por el lado del vendedor, que tendrá que entregar la mercancía en el plazo acordado, embalada y marcada y conforme a todo lo especificado dentro del contrato de compraventa. Además, deberá entregar la factura comercial y el resto de documentación acordada. Tiene que contratar y asumir el coste del transporte hasta el lugar de destino, es decir, hasta el puerto o aeropuerto de destino designado, y más allá, hasta el lugar que se hubiera acordado dentro del país del cliente, donde la descarga será responsabilidad también del vendedor. Si quiere, el vendedor puede optar por contratar un seguro para poder cubrir todos sus riesgos hasta el punto de entrega, pero no es obligatorio dentro de este Incoterm contratar ese seguro. Como veis, a diferencia de los Incoterms tipo C,
aquí existe una alineación perfecta entre quién contrata el transporte y quién asume sus riesgos, es decir, el vendedor. El vendedor realiza el despacho de aduana de exportación en su país. Como pequeño inciso, si estuviéramos hablando de un envío entre empresas de dentro de la Unión Europea, por ejemplo, esto no sería necesario, puesto que estamos hablando de un mercado único donde no hay controles aduaneros o fronterizos. Pero si nos relacionamos con empresas de terceros países y sí tenemos que hacer una tramitación aduanera, entonces sí sería necesario el despacho de aduana de exportación, que en este caso correspondería al vendedor. Y también el vendedor asumirá las gestiones y costes asociados a ese despacho aduanero, como pueden ser licencias, certificados de seguridad, inspecciones fitosanitarias, sanitarias, farmacológicas o todas las que fueran necesarias según el tipo de mercancía. El vendedor también colocará las mercancías a disposición del comprador ya descargadas en la ubicación acordada, dentro del tiempo y el plazo marcado, y notificará al comprador que la mercancía ha sido descargada en la ubicación acordada, porque esa ubicación quizá no sean las propias instalaciones del comprador, y así de esta manera quedará avisado. Y por último y siempre, el vendedor tiene que dar asistencia al comprador y tiene que facilitar toda la información y la documentación necesaria para que el cliente pueda hacer perfectamente el despacho de importación en su país de destino. Dicho esto, os voy a contar toda la relación de costes que soporta el vendedor y que va a repercutir a su cliente. Por aquí tenemos el producto con su envase y embalaje y los certificados necesarios para la operación. Por otro lado, la carga al primer transportista en las instalaciones del vendedor. Además, el transporte por carretera o acarreo desde las instalaciones del vendedor hasta el puerto o aeropuerto de salida. Los costes en el puerto, si es que salimos por vía marítima, o en el aeropuerto, si contratamos una aerolínea, y aquí serían, por ejemplo, el THC, manipulación del contenedor en el recinto portuario, la tasa o tarifa T3, tasa pública por uso del puerto, el ISPS o recargo por seguridad, el pesaje del contenedor, u otros que pudiéramos necesitar como la conexión frigorífica, la limpieza, etc. Por otro lado, el despacho aduanero de exportación, que normalmente tendrá un coste de entre 40 y 70 euros por la tramitación del DUA de exportación, pero puede haber recargos si nuestra mercancía entra en un circuito rojo y es necesario posicionar el contenedor para hacer revisiones. Aparte, también podemos tener otros costes si necesitamos certificados como el de origen preferencial Euro 1 u otros documentos por temas para aduaneros como el sanitario, fitosanitario, etc. Además, estarán los costes de expedición de los documentos de transporte como el conocimiento de embarque o Bill of Lading o el Airway Bill AWB si es que estamos utilizando el transporte aéreo, la carta de porte por carretera, CMR, ya que recordad que este Incoterm sirve para transporte multimodal y lo típico es utilizar varios modos de transporte, aunque por ejemplo si hiciésemos un envío desde España hasta Ucrania íntegramente en camión, lo cual es perfectamente factible, en ese caso como documento de transporte solamente existirá el CMR o carta de porte por carretera. Por otro lado estaría el flete o transporte marítimo internacional, si es que lo hay, o el flete aéreo, si es que lo hay, o el coste del transporte terrestre, o la suma de todos estos, según cuáles sean los medios contratados, como os digo, hasta la entrega en el lugar acordado dentro del país de destino, pero sin tener que contratar el seguro asociado a esos transportes, porque en este Incoterm no estamos obligados a hacerlo, aunque lo lógico es que como el vendedor asume los riesgos hasta ese punto de entrega, sí contrate un seguro para cubrir sus riesgos. Y por último, los gastos de descarga de la mercancía en el lugar acordado dentro del país de destino, ya que recordad que estamos en DPU, Delivered at Place Unloaded, y ese Unloaded precisamente significa descargada. En resumen, el vendedor tiene que pagar todos los costes hasta descargar la mercancía dentro de la ubicación acordada, excepto los costes por concepto de despacho aduanero de importación en el país de destino. Ahora nos vamos con las obligaciones y costes por el lado del comprador. Obviamente tiene que pagar el precio acordado por la mercancía, y en esto recordad que el método de pago y el plazo de pago no vienen regulados en los Incoterms, así que los debéis indicar en la factura comercial y en el contrato de compraventa. Por otro lado, tendrá que indicar cuál es el punto de recepción de la mercancía en el país de destino, y también, lógicamente, el comprador tiene que organizar, tiene que gestionar y cubrir todos los costes del único trámite que tiene que realizar de acuerdo a este Incoterm,
es decir, del despacho de importación en el país de destino, tanto en lo relativo a la tramitación como el pago de los derechos o impuestos correspondientes. Conclusión. Este Incoterm DPU está diseñado para empresas que quieran controlar la cadena logística desde origen hasta destino, ya sea por las peculiaridades de su negocio o bien por el tipo de mercancía, o incluso tienen que realizar la puesta en funcionamiento de la mercancía vendida en las instalaciones del comprador, como por ejemplo una máquina específica que se va a incorporar a un proceso productivo. Al igual que con DAP, vista la responsabilidad y el trayecto a cubrir por parte del vendedor, no recomiendo este Incoterm en países con infraestructuras de transporte y con telecomunicaciones que estén muy poco desarrolladas, porque existe una posibilidad real de sufrir cualquier contratiempo, y esto va a provocar que los gastos para el exportador sean muy difíciles de controlar. En estos casos recomiendo más utilizar ZIP si es un transporte multimodal o CIF si solo es transporte marítimo. Aquí el riesgo se transmite en el país de origen, en el aeropuerto o en el puerto de origen, recordad, según el caso, aunque los costes van hasta el puerto de destino, puerto o aeropuerto. Y además es obligatoria la contratación de un seguro para las mercancías, teniendo en cuenta las diferentes coberturas que se aplican a partir de la versión de los Incoterms 2020, es decir, el ICCC para CIF y el ICCA para CIP. Y por último, tampoco recomiendo usar este Incoterm en países que sí estén más desarrollados si no tenemos la seguridad al 100% de poder contar con medios y personal suficientes para poder realizar la descarga de la mercancía en destino, por los costes extras y el riesgo de daño en la mercancía que se puedan causar durante la descarga. Esto ha sido todo por hoy. Recuerda que puedes comentar los vídeos, compartirlos y suscribirte al canal.